Desde este inmenso espacio azul y libre que mi padre me enseñó a apreciar y valorar, comparto este trabajo de la vida ejemplar de un hombre que admiro, Raúl Canseco Terry. Su vida me ha enseñado que el éxito no solamente significa perseverancia y esfuerzo, sino también sacrificio y lucha. Revisando entre sus recuerdos personales, encontré una carta que escribió mi abuela Eva, que fue la inspiración para realizar este homenaje. Raulito, hijito, desde el fondo de mi alma te digo que no estás solo, ahora ni nunca. Me tienes a mí y a todos los que de veras te quieren. No te doblegues, tú vienes de raza de luchadores. También Fernando lo fue. No quiero que por estar herido abandones la lucha. Yo sé que es duro y que duele mucho, pero no importa. Pon la frente en alto y adelante. En la década del 50, la familia Díez Canseco Terry vivía en Chaclacayo, en un ambiente de pleno contacto con la naturaleza. En este cálido entorno con aire provinciano, educados por doña Eva y don Raúl, el pequeño Raúl y sus hermanos Charo y Carlín desarrollaron los valores de fe, respeto, solidaridad y responsabilidad. Mi mamá, desde que nosotros éramos muy chicos, ya nos exigía ver la vida como era. Nos enseñó desde niños a ganarnos el pan de cada día, ¿no? El amor por la Virgen los llevó a buscar una comunicación directa con la Madre Santa. Nosotros éramos muy creyentes que la Virgen nos iba a hacer el milagro. Y la Virgen estaba justo frente a la casa, pero en un cerro. Trepábamos y trepábamos y trepábamos con nuestra cartita, ¿no? Mañana tengo un examen de matemáticas, por favor, ayúdanos. Si tú nos ayudas, vamos a rezar 30 Padre Nuestros, más 50 Ave Marías. A veces nos hacía caso y a veces no. Pero eso era común en nosotros, la comunicación con la Virgen. A consecuencia de un accidente de tránsito de don Raúl, la familia tuvo que trasladarse a Lima. Esta fue una etapa marcada por los amigos, el barrio, el colegio y su deporte favorito, la natación. Él llegó al Colegio Marista San Isidro cuando estábamos en secundaria, ¿no? Muy buen alumno y muy solícito. Cuando, por ejemplo, los hermanos maristas le decían vamos a hacer tal cosa, él levantaba la mano y quería hacerlo y decir, y lo vamos a hacer. En mayo siempre había las procesiones. Y Raúl pues era el primerito en poder decir, yo quiero cargar a la Virgen. A mí me parecía inteligente, entonces le hicimos con mi esposo una especie de chequeo para ver a qué punto llegaba su inteligencia. Vi que era alta y le dije, flaquito, le dije, a partir de hoy yo no te permito más abajo de 15, digamos, o 16. Le tomaron el examen, su nota había sido, digamos, 11, 12 por ahí. Se sacó 20. Entonces los padres jesuitas creyeron que se había copiado y le hicieron al día siguiente un examen oral y también se sacó 20. Los años 60 fueron una época de cambios. En el Perú empezaba su gobierno Fernando Belaúnde Terry, quien inspiró a Raúl como a muchos jóvenes de su generación. Al finalizar el colegio, Raúl se fue a trabajar a la carretera marginal de la selva como ayudante de topógrafo. Allí se encontró con un Perú desconocido, con pobreza y grandes necesidades. En medio de las difíciles condiciones de la selva, fue atacado por una plaga de izangos, por lo que fue trasladado de emergencia a Lima. Recuperado de su salud, se alistó en la Marina de Guerra del Perú para cumplir el servicio militar obligatorio, donde reforzó su admiración por el Caballero de los Mares. Aquí aprendió el valor de la disciplina, el trabajo en equipo y la puntualidad, valores fundamentales que lo ayudarían en su vida futura. En 1967 ingresó a la Universidad del Pacífico a estudiar economía. Al año siguiente,
Cuando cursaba el tercer ciclo, se produjo el golpe de Estado contra Belaúnde, encabezado por el general Velasco Alvarado. Muchas empresas cerraron, hubo despidos y reducción de personal. A la caída de Belaúnde, como consecuencia del golpe de Velasco, el padre de Raúl perdió el puesto y él puso una escuelita en el garaje para preparar muchachos que iban a ingresar principalmente a ingeniería. Ya desde entonces tenía una vocación de maestro. Siempre Raúl pudo identificar, eso es una cosa interesante, desde esa época identificar cuáles eran las necesidades. Y las necesidades en educación era tener una academia para formar alumnos. Este primer emprendimiento, que nació por necesidad en la cochera de su casa, se convirtió en muy poco tiempo en la Academia San Ignacio de Loyola. Esa disciplina de poder tener un horario, tener una asistencia obligatoria, un reporte mensual, exámenes de simulacro permanentes y una posibilidad de que el alumno tenga un acceso a asesoría, ayudantía de los mismos profesores, eso era algo inusual en el momento. La verdad es que era una de las mejores academias de Lima en ese momento, ¿no? Yo comencé de jefe de prácticas y después agarré casi las prácticas de todos los cursos de ciencias. Una de las primeras promociones, ya tuve la suerte de ingresar en muy buena posición en la Universidad del Pacífico y me llamaron para ser profesor en la San Ignacio. Las reformas de estatización y nacionalización generaron una crisis económica en el Perú que obligó a muchas familias a buscar mejores oportunidades fuera del país. Tuve la oportunidad en aquella época de poder ayudar a muchísimos peruanos que venían del Perú al Ecuador a radicarse acá, y me convertí casi como un consulado. Raúl Diez-Canseco empezó así una nueva vida en Guayaquil, Ecuador, donde descubrió, cerca de la iglesia del barrio de Urdesa, algo que llamó su atención. Comencé a darme cuenta que había un olorcito que se metía a la iglesia, un olorcito rico. Y un día comencé a seguir fellow de olor. Vi que era un viejito con una barba blanca, era un Kentucky Fried Chicken. Interesado en este nuevo modelo de negocio, buscó tomar contacto con los representantes de KFC en Estados Unidos para traer la licencia al Perú. ¿Saben cuántas cartas le mandé? 35 veces les escribí. En un proceso que duró varios meses, obtuvo la aplicación para el uso de la franquicia. Ahora había que buscar los recursos. Una cosa es no tener la plata y otra cosa es no tener la capacidad para hacerlo. Regresé a mi país a buscar a mis amigos que algunos tenían recursos y me dijeron: Raúl, tú estás loco. Tú quieres pagar $200.000 del año 1979 para hacer pollo. Cuando en el Perú, en cada esquina, pollo La Brasa, pollo Browser, hay todo pollo, somos polleros. Y yo le decía: pero eso es diferente. El Kentucky Fried Chicken es un fast food. ¿Y fast food? ¿Qué es el fast food? En los primeros 9 meses conocí el primer Kentucky Fried Chicken, se vendió más de $1 millón. Batió récord esa tiendecita. ¿Y dónde nació? Donde había funcionado antes la Academia San Ignacio Loyola. Y ese gringo que me había visto luchar, me mandó un día una carta y me dice: Raúl, ya no estoy en Kentucky, estoy en Pizza Hut. Yo sé que tú no tienes muchos recursos, te doy la franquicia, paga como quieres. Pero una vez más, tuvo que hacer frente a la adversidad. Grupos armados le declararon la guerra al Perú. Apagones, atentados, coches bomba sembraron el terror. Los locales de KFC en el Perú también fueron blanco del terror. Los terroristas se les metió en la cabeza que el Kentucky Fried Chicken es un negocio americano, quisieron chantajearnos, no pagamos y nos volaban todos los fines de semana un Kentucky. En un solo día nos dinamitaron el Kentucky de la avenida Arequipa, el de Javier Prado y el de Benavides. Ahí también entraba Raúl con el coraje que tiene. Nos destruyeron el Kentucky, pero trabajamos toda la noche y el día siguiente estamos trabajando. Todos prácticamente trabajábamos con el arma en la mano, teníamos nuestras claves. Lejos de ceder al chantaje y con las armas de la paz, Raúl Diez-Canseco exigió: somos peruanos, déjennos trabajar. Después decimos que teníamos que tener una cadena de hamburguesas, fuimos a McDonald's, McDonald's nos dijo:
muy bien Raúl, te doy la franquicia, pero cierras tu Kentucky y tu Pizza Hut. Y yo le dije a Emanuel, estás loco, mi pollito yo no lo voy a cerrar. El tipo del negocio se desarrolló, se tomó Burger King, se tomó Chili's, después se tomó Starbucks. Si bien Raúl Díez Canseco ya no está ligado a estas franquicias, nadie duda de que fue el pionero de este innovador emprendimiento en el país. A la Academia Preuniversitaria le siguió en 1983 la creación del Instituto San Ignacio de Loyola, precursor en la enseñanza de computación, informática y sistemas. Ese mismo año, fuertes lluvias causadas por el fenómeno del Niño desolaron gran parte del país. Ante esta grave situación, Violeta Correa convocó a Raúl para que la ayudara en el programa de cocinas familiares y trabajara al lado de las madres de los sectores populares. Nosotros pues feliz de ver a un joven tan activo ahí porque él estaba con las pilas puestas y como siempre hasta ahora, ¿no? Se siente el abrazo sincero que nos da, se sentía ese cariño, él tenía que probar y ahí él sabía si estamos dando una buena atención o una mala atención. Las compras, llevar la cuenta, saber al día cuántos menús se ha vendido, saber al día cuánto he gastado y cuánto me queda, ¿no? Y poder ir de ahí haciéndome un capital para que el tiempo que ya el gobierno nos deje, decía, ya no estemos, ustedes no sufran, ustedes tengan su plata con que seguir adelante. Luego fue nombrado viceministro de Turismo, tal como demuestra esta carta enviada al entonces ministro del sector. Raúl ingresó a la función pública sin cobrar un centavo por su trabajo. En 1990 fue elegido diputado por Lima hasta el cierre del Congreso en 1992. Al año siguiente postuló a la alcaldía de Lima. Al no ser elegido, tuvo el gesto de entregar su plan de gobierno al alcalde electo Ricardo Belmont Casinelli. En 1995 postuló a la presidencia de la República por Acción Popular. Es un hombre que se hizo solo. Todo lo hizo él a base de trabajo y ayudó a muchísima gente. No escaló un monumento ajeno, sino que escalón a escalón construyó el propio para ser lo que es un ejemplo de la juventud peruana. Belaúnde, cuando estaba en política, a las personas no las veía por el lado del parentesco, sino por el lado de la función política. En uno de los recorridos como candidato a la presidencia, sufrió junto a su comitiva un incidente que pudo tener graves consecuencias. Por supuesto, eso a nosotros no tuvo efecto con nosotros porque seguimos la campaña con la misma intensidad y con el mismo entusiasmo. Si alguna elección linda, maravillosa he tenido en mi vida de la mano de Belaúnde, es haber puesto en la retina de mis ojos ese verde de la selva, que es el futuro del Perú. Estoy seguro que nos está mirando del cielo para seguir diciéndonos adelante, sigan avanzando, sigan construyendo, sigan conquistando al Perú, que nos sigue esperando. De retorno a la vida privada, Raúl retomó el liderazgo de su emprendimiento educativo. En 1996 inauguró la Universidad San Ignacio de Loyola. Ese mismo año abrió la Escuela de Postgrado UCIL. Dos hitos importantes en su experiencia como emprendedor educativo. Y San Ignacio fue la primera institución en ofrecer cursos a través de videoconferencia interactiva usando líneas ISDN. Y la verdad que fue extraordinario, porque teníamos clases en conjunto con MIT y con nuestros alumnos. En el 2001, sin renunciar a sus convicciones políticas, pidió licencia a su partido, Acción Popular, para postular como primer vicepresidente de la República en la fórmula presidencial de Perú Posible. Con muchas ganas y entusiasmo de servir al Perú, asumió sus funciones de primer vicepresidente y de ministro de Comercio Exterior y Turismo. A raíz de la creación de este ministerio, se inicia un proceso innovador
y en realidad un punto de quiebre en la agenda comercial del país. Se creó la Comisión Hub Perú, cuya intención era mirar el Perú en una ubicación geográfica en la región muy importante. Sirvió como base, por ejemplo, para consolidar a los puertos peruanos, principalmente al Callao, como el hub del Pacífico Sudamericano y al aeropuerto Jorge Chávez. La segunda iniciativa poderosa que le vi liderar fue la negociación del TLC con Estados Unidos. También le vi impulsar fuertemente la parte financiera de apoyo a los empresarios exportadores peruanos. Don Raúl creó lo que se llama la Comisión Nacional de Productos Bandera del Perú. Estos productos fueron los encargados de ser los embajadores comerciales de nuestro país en el mundo. El pisco fue uno de ellos, la cerámica de Chulucana fue otro producto, el algodón Pima. Por primera vez en estos productos bandera del Perú se incluyó la gastronomía del Perú como un elemento distintivo a nivel internacional, tanto para exportaciones como para turismo. Se sembró muchas iniciativas con una visión de mediano y largo plazo que hoy día la política comercial peruana está capitalizando de forma positiva. Y allí es donde, por ejemplo, creamos junto con Raúl el Fondo para la Promoción Turística del Perú, que hoy día es el recurso más importante que tiene nuestro país para promoverse dentro del país y fuera del país. Raúl Diez-Canseco impulsó también el Plan Nacional de Vivienda. Incorporó a los jóvenes en el Consejo de Ministros a través del CONAJU. Cuando las cosas se pusieron difíciles para el gobierno, asumió y lideró el manejo de la crisis de Arequipa, conocida como el Arequipazo. En medio de este trabajo por el país, se desató una campaña en su contra, acusándolo de haber usado su cargo de ministro de Estado para favorecer intereses privados. Una injusticia como consecuencia de un apasionamiento político de determinados sectores y también de alguna prensa, ¿no? Resulta que las tiendas que están en la zona libre del aeropuerto están, como se sabe, exoneradas del impuesto del IGB y del impuesto a la renta. Pero resulta que la SUNAT de esa época, todos los años, le acotaba a las empresas estas el no haber cobrado el IGB. Y todos los años también las empresas se defendían y finalmente apelaban al Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal, en el 100% de los casos, les daba la razón a las tiendas. Y sin embargo, la SUNAT al siguiente año volvía a acotarles en que no hubiesen cobrado el IGB. Y entonces yo me di cuenta que lo que le habían solicitado a Raúl era lógico, que estableciera claramente ese derecho que efectivamente en la práctica lo tienen todas las tiendas en todas las zonas libres de los aeropuertos del mundo. El ministro estaba en la obligación de actuar como actuó, es decir, estudiar un reclamo que les habían hecho y proceder como correspondía. Entonces lo que yo expliqué en el Congreso, lo que acabo de decir, y dije, o sea que porque Raúl Diez-Canseco, como ministro de Comercio Exterior y Turismo, cumplió su deber de darle la razón a quien la tenía, ustedes lo quieren acusar. Y la gente se dio cuenta del absurdo que se estaba cometiendo. Y por tanto, la votación fue en contra de la acusación constitucional. Si bien la acusación constitucional no prosperó, el caso fue llevado a los tribunales de justicia. Para defenderse desde el llano y no bajo la sombra del poder, Raúl Diez-Canseco renunció a la primera vicepresidencia el 30 de enero del año 2004 para enfrentar esta infame acusación. Eso fue toda una serie de circunstancias que fueron dándose por diferentes intereses de diferentes personas. Para un hombre acostumbrado a servir, estos fueron años de sufrimiento y dolor. Yo vi mi entierro estando vivo, Milagros. Yo andaba con gorro y con anteojos negros porque me llegué a avergonzar. Me hicieron creer que yo era un mal hombre. Y la vida me ha demostrado que no es así, porque eso fue un proceso judicial que duró 10 años. Tras 10 años de proceso judicial, la Corte Suprema de Justicia lo absolvió de todos los cargos. Todo eso se vio en los tribunales de justicia, en la Corte, en el juez de primera instancia, en la Corte Superior, y fue debidamente visto pues en la Corte Suprema con todas las garantías del caso, y
se negaron todas las cosas pues, de lo que lo habían acusado, ¿no? Y un nuevo amanecer llegó. Lo que fue un sueño es hoy una realidad. La Corporación Educativa San Ignacio de Loyola es la única en el Perú que integra verticalmente toda la cadena de valor del sector educativo. Parecía pues un sueño, ¿no? Una utopía pensar que podía hacer esto, pero su pensamiento fue desde casi sus inicios, ¿no? Yo quiero tener una organización educativa donde pueda decirle a un padre de familia, entrégame a tu niño acá en prekinder, déjame que este se desarrolle a través de su vida y te lo voy a entregar a un profesional con su maestría y su doctorado. O sea, todas las etapas de la vida educativa. Y en eso él se mentalizó. Hoy, el modelo educativo de USIL se expande por el mundo. Está presente en Paraguay, con el Colegio San Ignacio de Loyola y la Universidad San Ignacio de Loyola. Pensamos juntos en formar este emprendimiento San Ignacio de Loyola en Paraguay, con mucho éxito, dado que ahora estamos cumpliendo 25 años y está reconocido como el mejor colegio del Paraguay. Desde hace 10 años, también está en Estados Unidos, con San Ignacio University, y Coloring Dreams, primer centro de educación temprana en formato de franquicia. USIL también está en la lejana Asia, con el Centro de Estudios Latinoamericanos en Beijing, China. Y con más de 270 convenios de pregrado y posgrado, se proyecta en los 5 continentes del mundo. Continuando con su proceso de mejora constante, la Corporación USIL hoy toma un nuevo rumbo. En esta nueva era de USIL, en estos nuevos próximos 50 años, nosotros estamos innovando e incursionando principalmente en lo que es la salud. Nos iniciamos con la nutrición, con el deporte y próximamente con la carrera de medicina humana, porque creemos que el ser humano todavía tiene mucho espacio para evolucionar y para crecer, y estas carreras van a dar el soporte necesario para poder ayudar a las personas a crecer, a envejecer sanamente y a ser felices. Personalmente, Raúl Díez Canseco lidera diversas iniciativas a las que dedica especial atención. Recorre el Perú buscando que los egresados de Beca 18 formados en USIL se integren a la actividad económica de sus regiones. Como no podía ser de otra manera, he visto ojos iluminados, porque creo yo que esos chicos son la gran respuesta a lo que el Perú requiere el día de hoy. A través de los récord Guinness se ha propuesto promover los alimentos emblemáticos de nuestro país como una forma de revalorar y poner en la vitrina del mundo nuestra rica diversidad agrobiológica. Desde hace varios años también recorre el mundo buscando no solo interconectar la Corporación USIL con los adelantos científicos y tecnológicos, sino promoviendo nuestras potencialidades como país. Así lo hizo hace poco con nuestra rica y variada gastronomía, a la que llevó a bordo del VAP Unión en su recorrido por diferentes puertos del mundo, para deleite de los visitantes extranjeros que visitaron el buque. Y también con el primer centro de enseñanza de cocina peruana en Europa, que se inaugurará en junio próximo en la ciudad de Trujillo, España. Raúl Díez Canseco Terry es un hombre de fe que va en busca de la paz. Un emprendedor con visión global, cuyo reconocimiento ha traspasado nuestras fronteras. Mr. Díez-Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Raúl Díez Canseco Terry, un solo destino, el Perú, un solo camino, adelante.